a Eclesiastés en el capítulo 11, en el versículo 9. Eclesiastés capítulo 11 en el versículo 9. Proverbio, Eclesiastés. Salmos, Proverbio, Eclesiastés. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿La encontraron, mis hermanos? Vamos a leerla honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alégrate, joven, en tu juventud. Alégrate, joven, en tu juventud, y toma el placer de tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos. Pero sabe sobre todas estas cosas, te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne del mal, el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Ahora el 12 dice: acuérdate de ¿qué? De tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta mañana, Dios, para que nos hables y reveles tu palabra. Revélala, Señor, revélala, Dios mío, y háblanos a nuestra vida, Dios mío, con tu poder y con tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesucristo. Tome asiento, mi hermano, tome asiento. Usted puede decir: hermano, este es un texto para jóvenes, pero hoy en esta mañana el que quiero tomar es el capítulo 12, donde dice: acuérdate de tu Creador. Hoy vamos a ver un tema, y este tema se llama: cuídate de no olvidarte de Dios. La palabra acuérdate en el diccionario Vine significa recordar, pensar y mencionar. Recordar es más que acordarse, significa guardar en la mente para poder comunicar a alguien capaz de actuar. ¿Está viendo lo que significa la palabra acuérdate? Significa recordar, significa pensar y significa mencionar. Ahora, en el diccionario Strong's significa mencionar, acordar, memoria, conservar, dar cuenta, hacer memoria, hacer mención, mentar, recordar, ser recordado y traer a la memoria. ¿Está viendo lo que significa la palabra acuérdate? Significa traer a la memoria, significa recordar, hacer un recuerdo. Hoy por eso vamos a ver este tema: cuídate de no olvidarte de Dios. ¿Cuál es la tendencia más del hombre o en la raza humana? ¿Cuál es la tendencia más del hombre? El hombre tiene una tendencia a olvidarse de las cosas. Además de eso, el ser humano se olvida con facilidad de Dios, ¿sí o no? ¿Se olvida o no se olvida? Sí, se olvida. El hombre con facilidad se olvida de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón cree usted? ¿Sabe por qué se olvida? Porque no lo está viendo. El hombre, cuando mira a alguien, ¿qué es lo que hace? Siempre hace memoria. El hombre siempre hace mención. Yo tengo a mi padre, lo miro, siempre hace mención de él. Tiene a su hijo, usted lo está viendo, usted viene y comienza siempre a recordarlo. O a lo mejor está en otro país, a lo mejor está ahora, como está la tecnología, lo puede ver por medio de WhatsApp, lo mira por medio de Skype, y usted está viendo a esa persona y está haciendo ¿qué? Siempre memoria de él, siempre se está acordando de él,
siempre usted está conservando y sabe bien de que está haciendo memoria de Él, a donde esté, a donde se encuentre. Ahora, el consejo de Dios era que acordarse de su Creador, porque Dios, hermano, ha sido bueno con nosotros. Dios no ha sido malo con el ser humano. Dios siempre ha querido la forma y la manera para que el ser humano obtenga lo que tanto necesita, ¿sí o no? El hombre, aunque sea malo, aunque el hombre le demuestre a Dios lo contrario, Dios siempre, ¿cómo le demuestra? Le demuestra lo contrario. Dios le demuestra, el hombre le paga mal a Dios y Dios viene y le paga mal también. No, Dios viene y le demuestra su amor. Y nosotros miramos cómo es Dios, de que siendo aún pecador, en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo ¿qué? Pecadores, ¿quién murió por nosotros? Cristo. ¿Quién eran los malos? ¿Cristo o nosotros? Éramos nosotros los malos. Eran los malos nosotros. Ahora me quiero ir hacia la nación de Israel. El Señor lo sacó de Egipto, y al sacarlo de Egipto, el Señor lo comenzó a aconsejar. Si usted se va a Deuteronomio en el capítulo 8, en el versículo 2, oiga bien lo que el Señor le hace mención para que ellos no olviden. Y le dijo de esta manera: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Pero ¿cuál fue la primera palabra que le abrió? Que tenían que cuidar, que tenían que cuidar. Ahora, si usted adelanta una hojita, en el versículo, en el capítulo 15, versículo 15, oiga viendo que Dios también hoy le habla también, y le dice de esta manera: y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que yo, Jehová tu Dios, te rescató. Por tanto yo te mando esto que hoy. ¿Qué le estaba diciendo? Que ellos tenían que recordar. Por eso cuando le dijo a Moisés de que les tenían que enseñar la ley, lo iban a pegar en los postes, en las puertas. ¿Para qué? Para que no se le olvidara ningún punto, no se le olvidara que tenían que guardar ¿qué? La ley. Porque el hombre ¿qué es? Olvidadizo. El hombre se olvida ¿de quién? De Dios, hermano. El hombre rápidamente se olvida de Dios. Por eso le digo: van a pegar en las puertas, van a pegarle en los postes, para que me estén recordando cada día de su vida. Ahora viene Dios en el capítulo 6 de Deuteronomio. Mire lo que Dios le habla y le dice de esta manera. En el capítulo 6 Dios los exhorta y le dice de esta manera: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que yo juro a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no has edificado, casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Oiga bien la mención que le está diciendo: casas que Dios le iba a dar, pero ellos no la digan a qué, no la habían edificado. Casas llenas de que ellos no la habían, que también ellos no la habían llenado. Cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares de que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Y ahí viene el consejo en el versículo 12: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y nosotros muchas veces nos olvidamos de Dios. Cuando Dios viene y nos está bendiciendo, nosotros venimos y decimos: gracias, Señor. Cuando Dios, miran, hermanos, que día a día Dios nos va bendiciendo, que día a día Dios va
va haciendo cosas grandes en nuestra vida, ¿qué es lo que nosotros decimos? Gracias, Señor, por todo lo que tú me has dado. Pero cuando nosotros miramos que Dios, como habla el hombre, Dios se olvidó de mí. Cuando el hombre, hermano, se olvida y dice, bueno, Dios se olvidó de mí, el hombre se comienza a olvidar también de Dios. No sabiendo, hermano, de que Dios ha dado todo por usted. Ha dado todo por mí. Miramos hoy en día, hermanos, cómo la gente se olvida con facilidad de Dios. Se va de la presencia de Dios, se aleja de parte de Dios, se va, le da la espalda a Dios. Dios le da un consejo a este pueblo para que este pueblo, ¿qué haga? Este pueblo no se olvide de Dios. Yo he mirado, hermano, que la gente, cuando tiene un problema, ¿de quién se acuerda? Cuando ese problema va en aumento, ese problema cada día va en aumento y no lo puede parar, ¿de quién se olvida? ¿De quién se acuerda? ¿De quién se acuerda, mi hermano? Se acuerda de Dios. Pero cuando Dios le resuelve el problema, dígame, ¿de quién se acuerda? No sé que se acuerda, no se acuerda de Dios, se olvida de Dios. ¿Pero por qué, hermanos? Porque no hacen mención de Dios en su vida, no alimentan su vida de Dios, no se alimentan cada día más de la presencia de Dios. Y sabe una de las cosas, si el hombre no se alimenta de Dios, lo que el hombre va a pasar cada día, lo va a negar a Dios. El hombre cada día, si no se alimenta de Dios, no le busca de Dios, el hombre lamentablemente lo va a tener, ¿sabe cómo? Como cuando el hombre tiene dinero y puede ir al supermercado y sabe bien que en el supermercado ahí hay todo, puede comprar todo. ¿Pero por qué? Porque tiene dinero y se acuerda que tiene dinero, por eso va. Y cuando no tiene dinero, va al supermercado. ¿Verdad que no? Cuando vienes y le recetan un medicamento y le recetan ese medicamento y tiene dinero, va hacia esa farmacia y compra porque se acuerda que tiene dinero. Pero cuando no tiene el dinero, ¿va a la farmacia? Tampoco, no va a la farmacia. Y eso es lo que pasa con el hombre, de que el hombre hasta el día de hoy se acuerda, sí, yo sé que en la iglesia Dios me puede sanar, en la iglesia Dios me puede hacer grandes cosas, entonces yo voy para la iglesia. Hasta ese momento te acuerdas de Dios. Pero cuando tuviste tranquilo, cuando tuviste en paz, cuando tuviste pasando un momento bueno que Dios te dijo que te iba a bendecir, te olvidaste de Dios. Te olvidaste de Dios, no te acordaste de que Dios te había dado muchas cosas en tu vida. Pero cuando las cosas comenzaron a disminuir, el hombre, que lo que hace, se acuerda de Dios, de que Dios puede ayudarlo, de que Dios lo puede socorrer, de que Dios puede ayudar su vida. Por eso le decía, cuídate de no olvidarte de Dios. Cuídate de no olvidarte de Dios. Y yo miro que mucha gente viene y dice, no, ¿para qué voy a ser evangélico? Me voy de la iglesia, se va. Y cuando viene el problema, ¿de quién se acuerda? Se acuerda de Dios. Se acuerda de Dios siempre, hermano. A Dios el hombre no lo va a dejar mencionar. ¿Sabe por qué? Porque el hombre sabe bien de que es polvo y el único superior a él es Dios, y Dios es el que le puede ayudar. Dios es el que le puede dar la fuerza y sacarlo del problema, sacarlo de la dificultad. Por eso el hombre no se puede olvidar de Dios. El hombre no se puede olvidar de las cosas que Dios le había dado. Le estaba haciendo mención y le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mire lo que dice en el capítulo 8, en el versículo 11. Y le vuelve a hacer mención y dice en el subtítulo, amonestación de no olvidarse. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos y decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas
en que habites, tus vacas, tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviere se aumente. Y luego viene el consejo y le dice Dios: se orgullezca tu corazón. ¿Por qué cree, hermano, que mucha gente Dios comienza a prosperarlo, a bendecirlo, y se comienzan a olvidar de Dios? ¿Por qué se olvidan de Dios? Porque su corazón, ¿qué hace? Se enorgullece. Su corazón se cree de que todo lo hizo, que todo pudo hacerlo. Y como dice la gente: si yo no trabajo, yo no como. Si yo no me esfuerzo con todo esto, yo no como. Pero al que termina olvidando es a Dios. Al que termina olvidando es el que le dio la fuerza. El que se termina olvidando es el que suplió todo aquello para poder estar en la altura que está. Por eso es necesario de que el hombre tiene esa tendencia de olvidarse de Dios. ¿Qué tiene que hacer el hombre en esto entonces? Entonces el hombre lo que tiene que hacer es buscar cada día más aquel Dios que no lo mira, alimentarse cada día más de ese Dios que no lo ve, mirar y alimentarse cada día más de su presencia, buscar cada día más de Él, acercarse hacia Él. ¿Para qué? Para aprenderlo a amar, para aprenderlo a respetar, para aprenderle a tener temor, para aprender, hermanos, saber y entender que este Dios no es un Dios invisible, es un Dios que existe y está en nuestros corazones. Ahora dígame, ¿es mentira? ¿Es mentira? No, es verdad. Mucha gente se ha apartado. ¿Y por qué se ha apartado? Porque Dios lo ha bendecido. ¿Y cómo los ha bendecido? Lo ha bendecido de diferentes maneras. ¿Y qué han hecho? No han cuidado. No se han cuidado y olvidaron a Dios. Lo olvidaron, ya no se acuerdan de que Dios fue que los bendijo. Ya no se acuerdan de todas las maravillas que Dios ha hecho. Hermano, gente que antes venía a este lugar, Dios la sanó de cánceres, de tumores, de hernia. Gente, hermanos, que ha venido a esta iglesia, que Dios revela, hermanos, cosas grandes para las personas libertadas por brujería, por hechicería. Gente, hermanos, con problemas, gente con diferentes dificultades. ¿Y sabe qué? Hoy en día ya no están en este lugar. Hoy en día ya no vienen ni se acuerdan de Dios, de que Dios fue que le hizo ese milagro, de que Dios hizo esa sanidad para su vida, que Dios restauró su matrimonio, que Dios restauró su vida, y que todo lo que tiene hasta el día de hoy es por Dios. En el versículo 19 del capítulo 8 dice: mas si llegares a olvidar de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieres a ellos y te inclinares, yo te afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Que de cierto pereceréis. Y sabía, hermano, de que el pueblo de Israel, desde que se apartó de Dios y comenzó a caminar, hermano, el Señor pasó 40 años. 40 años lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Pero ¿para qué cree usted, hermano, que lo llevó a ese desierto? Lo llevó esos 40 años para sacarle a Egipto de su vida. Que olvidaran los dioses de Egipto, que olvidaran todas aquellas cosas, hermano, de que habían allá, y ellos se dedicaran a no olvidarse de Dios. Dios en el desierto, hermano, columna de nube de día, columna de fuego de noche, maná del cielo, de la piedra hizo sacar agua, le dio codornices todavía. Dios, hermano, le mostró su gloria al pueblo de Israel, haciéndole recordar en esos 40 años donde pasaron, donde todo lo que sucedió en su vida. Y al pasar tantas cosas, Dios le dice: no te olvides de mí, acuérdate de mí, acuérdate de mí, haz mención de mí. ¿Sabes por qué el hombre tiene esa tendencia? ¿Por qué? Porque hoy habla de Dios y mañana no habla de Dios. Hoy
viene a la iglesia y se acordó de Dios y vino a la iglesia. Vino a la iglesia porque hoy es domingo y la gente se acuerda, hoy es domingo, a la iglesia tengo que ir los domingos. Viene, hermano, los domingos a la iglesia y se acuerda, y el próxima semana se acuerda, tengo que ir el domingo a la iglesia. Pasó toda la semana y el hombre no se acordó de Dios. El hombre se olvidó de Dios. Se acuerda cada día que viene el sábado y dice, bueno, mañana es domingo, tengo que ir el domingo a la iglesia. Y comienza a pensar y a decir, bueno, voy a ir a la iglesia para que Dios me ayude, para que Dios me dé la fuerza, para que Dios me dé la fortaleza. Pero no recuerda que día a día que se amanece, cada día, hermano, que usted come un bocado de comida, cada día, hermano, que usted hace algo, es porque Dios te está dando esa oportunidad. Y hay que darle gracias a Dios porque Dios te está dando esa oportunidad. Y recuerda que no podemos olvidar a Dios. Ahora te pregunto, el que se olvida de Dios, ¿quién sale perdiendo? ¿Dios o usted o yo? Somos nosotros, hermano. Dios sigue siendo Dios. Y si nosotros nos olvidamos de Dios, lo que terminamos perdiendo somos nosotros. ¿Cuánta gente, hermano, se ha olvidado de Dios teniendo un buen negocio? Grande negocio, hermano, negocio en abundancia que Dios lo prosperó. Comenzó, hermano, vendiendo chicle, comenzó vendiendo verdura y llegó a tener unos grandes negocios grandes. Pero al olvidarse de Dios, ¿qué es lo que pasó con esa persona? Comenzó a disminuir poco a poco, que poco a poco hasta su vida se ha ido desgastando y mucha gente hasta muerta está. ¿Sabe por qué, hermano? Porque se olvidó de aquel que podía hacer las cosas. Hermano, hermana que está hoy en esta mañana, el Señor te dice, no te olvides de mí, porque yo soy el que te puedo ayudar. No te olvides de mí, porque en medio de las necesidades que pasa, yo soy el que te ayudo. En medio de todas las cosas que pasan, yo soy el que te socorro. En medio cuando te sientes sola, cuando te sientes de que ya las cosas se están saliendo de tus manos, cuando mira, hermano, que la deuda cada día más va en peor, que no puedes resolverla, ¿quién está presente en ese momento? ¿Quién está en ese momento para que tú le clames y Él te ayude? Es Dios, hermano. Dios es, hermano, que no lo podemos olvidar. A Dios no lo podemos olvidar, porque el día a día ahí nos llega a visitar para que cada día lo busquemos de Él. Cuando el pueblo se apartó de Dios y el pueblo comenzó a dejar a Dios, ¿sabe lo que ocurrió? El pueblo comenzó a hacer estas cosas. Salmos capítulo 78. No, Job en el capítulo 21. Mire lo que pasó. Cuando comenzaron a apartarse, mire el pueblo que antes estaba en ese momento recibía, oiga bien lo que dice en el 14. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que sirvamos? ¿Y qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos sirve que oremos a Él? ¿Sabe quién nos dice? Aquel que se aparta de Dios, aquel que se aleja de Dios. Eso es lo que dice. Y sabe, cuando el hombre se aparta, se aleja de Dios, lo que dice, mire el pueblo de Israel ahora. Salmos capítulo 78. Salmos capítulo 78, mire. En el versículo 11. Punto 1 dice: sino que se olvidaron de quién, de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado. ¿De qué se habían apartado? De todas las maravillas que Él había hecho en su vida. Imagínense, hermano, el pueblo mirar cómo el mar se partió y pasaron en medio de ese mar.
Cuando ellos, hermanos, miraron a los egipcios que venían detrás, Dios derramó fuego y no los dejaba pasar. Ellos pasaron ¿cómo? Con mano poderosa. En el versículo 34 dice: si no los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Si los hacía morir, entonces buscaban ¿a quién? Ay, ay, ay. Oiga bien, hermano, si los hacía ¿qué? Los mataba para que no se olvidaran. Oiga bien, los mataba para que no se olvidaran de él. Mataba a la vieja generación para que naciera una nueva generación. ¿Para qué? Para que no se olvidaran de él. Y uno puede decir que Dios es tan incruel. No, hermano, lo que Dios quería era el bien para ellos. Hacía morir una vieja generación para que volvieran otros. Y así ellos ¿qué hacían? Se volvían a Dios. Quiere decir, este pueblo aprendió a vivir por medio de ¿qué? Del dolor. Sufrió en Egipto y por medio del dolor esta gente así se acercaba a Dios. Y dice, entonces se volvían solícitos en busca suya. En el versículo 35 dice: y se acordó de que Dios era, se acordaban de que Dios era su refugio y el redentor al Dios Altísimo. Pero ¿hasta qué momento? Dígame, ¿hasta qué momento se acordaban? Hasta que lo hacía morir. Un día una persona me preguntaba y me decía: hermano, ¿por qué nosotros somos así? Que esperamos que nos pase algo para que busquemos a Dios. Si no nos pasa nada, nosotros vivimos como nosotros queremos. Andamos, hacemos y deshacemos. Y mientras no nos pase nada, nosotros seguimos viviendo de esa manera. ¿Por qué nosotros tenemos esa tendencia? Me dice. Porque realmente esta tendencia no solo viene de nosotros, sino viene de generación en generación. Es una tendencia de que el hombre tiene. ¿Sabía usted de que el árbol, el del bien y el mal, que el Señor le dijo a Adán y Eva que no lo pusieran, que no lo tocaran ni lo comieran? ¿Dónde el Señor lo puso? ¿Dónde el Señor lo puso? Dice que lo puso en el huerto del Edén, pero lo puso ¿cómo? En medio. Cada vez que pasaba Adán y Eva por ese árbol, a lo mejor decían: bueno, Dios dijo de que no comiéramos de eso. Pero si Dios no lo hubiera puesto en ese lugar y lo hubiera puesto por allá donde no pasaba Adán y Eva, ¿se hubieran acordado? ¿Verdad que no? Se les hubiera olvidado de que existía eso. Pero como Dios, hermano, sabe bien las cosas como las hace, esa tendencia viene, hermano, desde el tiempo de Adán y Eva. Por eso Dios, hermano, le puso ese árbol en medio del huerto para que no se olvidaran. Hermano que está hoy presente, no nos olvidemos de Dios. Porque este pueblo, cuando, hermano, se comenzó a olvidar de Dios, comenzaron a mentirle a Dios. Su corazón ya no era recto con Dios. Ellos, hermanos, tuvieron en poco el pacto que Dios puso en su vida. Mire lo que dice el Salmo 106, versículo 21. Salmos capítulo 106 en el versículo 21. Se olvidaron al Dios de su salvación y que había hecho grandeza en Egipto. ¿Qué habían hecho? Se olvidaron del Dios de quién, de su salvación. Hermano, ¿cómo escaparemos si perdemos una gran salvación? ¿Cómo vamos a escapar? Pedro le dijo al Señor, aquellos hombres que se habían apartado, se habían alejado, ya no los seguían, y le dijo: ustedes también quieren ir con ellos, váyanse. Viene Pedro y se da la vuelta y le dice: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo en el Señor encontraremos, hermano, esa vida eterna. El Señor dijo: la paso teco, la paso doy, no como el mundo la da.
En el versículo 24 dice: pero aborrecieron la tierra deseable y no creyeron a su palabra. ¿Cuánta gente, hermano, menosprecia hoy cuando se habla de que el Señor está preparando moradas ahí en los cielos y no creen en su palabra? Hoy se le dice a la gente, hoy se le dice a los hermanos: el Señor se fue a preparar moradas allá arriba, preparémonos en esta tierra. No nos olvidemos de Dios, porque un día estaremos en esa morada. Y el hombre, ¿qué es lo que hace? El hombre viene y no le cree a la palabra de Dios. Segundo, el hombre comienza a murmurar. El pueblo de Israel se volvió un pueblo murmurador. ¿Y sabe lo que hizo? Cuando murmuraban, no quisieron escuchar la voz de Dios. No quisieron escuchar, hermano. Cuando Caleb y cuando Josué le dijeron de que iban a derrotar a los enemigos, el pueblo prefirió murmurar, sabiendo de que podían derrotar a los enemigos con el Dios que tenían. Pero no quisieron hacer caso. ¿Sabe por qué? Porque comenzaron a murmurar y a decir de que no iban a poder. Y quiero preguntarte, ¿quiénes son los que no van a poder? Son aquellos que se olvidan de Dios. El hombre que dice: yo no puedo hacer esto de Dios, yo no puedo hacer aquello, es porque te estás olvidando de Dios. Te estás olvidando que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cristo venció en la cruz, nosotros podemos vencer. Además de eso, el pueblo se mezcló con las otras naciones. Al mezclarse con las otras naciones, ¿qué es lo que hizo? Comenzaron a olvidar a Dios. No nos olvidemos de Dios, porque si nos olvidamos de Dios, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Hermano que está presente, y a lo mejor hay cosas de que están dentro de tu vida, que está olvidando a Dios, y solo te acuerdas cuando Dios comienza a apretar la tuerca. Un día que Dios haga silencio en tu vida, el enemigo puede entrar en acción en tu vida y te puedes hacer que te olvides totalmente de Dios. Hoy Dios en esta mañana te habla, y también a aquellos que nos miran en este momento, que no te olvides de Dios, porque si te olvidas de Dios, estás menospreciando todas las bendiciones que Él te ha dado, todo lo que Él te ha recompensado, todo lo que Él te ha dado, porque Él no ha pagado mal, Él nos ha pagado bien. ¿Sabe cómo también, hermanos, podemos recordarlo? Recordando a su Hijo amado que murió en la cruz del Calvario. Mucha gente, hermano, lo recuerda para Semana Zángana. Lo recuerda para Semana Zángana, porque no podemos decir santa. ¿Por qué? Porque son perversiones. El hombre se olvida más de Dios. El hombre arma más relajo. El hombre se vuelve más y le da la espalda más a Dios. Mientras, hermano, nosotros es donde debemos aprovechar y comenzar a recordar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él dio su vida por ti y por mí, y no podemos olvidarlos a Él. Coloquémonos de pies.